92.9. Y ya estamos de vuelta, luego de haber estado leyendo aquí fuera de micrófono los Twitter. Michael, gracias por tu Sí, tuiteo. oye, Michael Palavecino está muy, ¿No va a leer al aire? muy enganchado con... no vamos a leer al aire. Está muy enganchado con la editorial, así que gracias, Michael, por tus... Y también a Rodrigo. Y también a Rodrigo, por supuesto. Oye, y ya estamos con nuestro entrevistado. Tenemos que invitar un día, perdona, a Rodrigo. A Rodrigo Sí, Sí, lo vamos a invitar hay un que día para que invitarlo. venga. A ser de panelista. Sí. Sí. Oye, mira, el camino del emprendimiento es un desafío que requiere conocer nuestras pasiones, adquirir herramientas y profesionalizarse para lograr el éxito. Ese espíritu es el que recoge Belab.cl, un centro de liderazgo inspiracional que a través de talleres interactivos busca generar iniciativas que le permitan a las personas mejorar su calidad de vida, sintiéndose más plenas en el desarrollo de proyectos. ¿Está bien? Muy bien. Oye, y estamos con su fundador y director ejecutivo, Roberto Puentes. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, Hola, muy bien, Roberto, gracias. bienvenido. Muchas gracias por Roberto, la invitación. ¿Qué es un centro inspiracional? Mira, un centro de liderazgo inspiracional, yo creo firmemente que el liderazgo hoy en día está cambiando, ¿cierto? Pasamos de un liderazgo de hace un par de décadas atrás que era de los patrones de fondo, Autoritario. exacto, autoritarista. Después dijimos que el liderazgo tiene que ser democrático, donde buscamos consenso. Después el liderazgo tiene que ser liberal, del dejar hacer. Pero yo estoy firmemente convencido que el liderazgo tiene que ser inspiracional, ¿ya? En el fondo donde a partir del propio contexto de la persona, las organizaciones lo siguen porque ven en él un propósito que está alineado con esta misma persona. Tengo, perdón, un Con un crujido propósito, en mi en el silla. Me molesta un poco. Bueno, Bueno, no puedo. ya, pero no es Yo sí. necesario que... Oye, ya, un propósito finalmente en ese liderazgo. Exactamente. Hoy día la nueva generación, y se ha hablado mucho de esto, ¿cierto? De los millennials, y hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar con los Z, ¿cierto? Hay muchos estudios que dicen que las personas millennials necesitan tener un sentido de pertenencia a la organización, ¿ya? Y eso significa inspiración. Para mí, los líderes que no saben inspirar van a seguir manteniendo esta rotación hoy día de la empresa de estos personajes que duran 2 años y que en términos de rentabilidad y productividad ya sabemos lo que afecta en una organización. Perdona, en cuanto a... Tú mencionaste el tema de que antes efectivamente era autoritario, colaborador, democrático y pasó por varias... Pero es como un eje paralelo, o sea, en el sentido de que hoy día un emprendedor o un líder inspirador puede ser autoritario, democrático, qué sé yo, como no son exactamente los mismos ejes en la evaluación, ¿no es cierto? Exactamente. Primero hay que entender, y que es parte de lo que hacemos en nuestro programa, tener mucha conciencia respecto a tus habilidades y aptitudes. ¿Ya? Y eso significa que no todos somos iguales. No todos podemos inspirar de manera distinta. Ni todas las empresas necesitan las mismas características de líder. Exactamente. Y obviamente depende del cargo también. Si hay un cargo comercial donde el objetivo está súper claro y súper medible, que es un monto, ¿cierto?, de meta de venta, la inspiración tiene que ver con cómo yo potencio a esa persona para poder enfrentar esas situaciones incómodas, y a partir de ahí ya sabemos que la venta es emocional y no racional. Y cómo a partir de ahí yo me conecto con este cliente, ¿cierto? Y a partir de ahí generar las metas que yo estoy surgiendo. Y por otro lado, si soy de contabilidad, de un perfil mucho más estructurado, cómo yo inspiro a hacer el trabajo en excelencia, que en ese caso lo que no se permite son los errores, hay que ser muy detallista, pero es otro tipo de inspiración efectivamente, y depende un poco de las habilidades y aptitudes que cada líder tenga. Oye, dentro de este set de herramientas que ustedes en el fondo ofrecen, estaba pensando mientras te escuchaba que me imagino que debe haber una evaluación de el emprendimiento o de la empresa que te está, a la cual están asesorando, porque cuando tú hablas de inspiración, sabemos, por ejemplo, que no necesariamente el emprendedor, que es el que descubrió este producto, este servicio y le está yendo bien, es la persona más inspiradora dentro de la organización, y a veces otro. Puede ser, no tengo idea, puede ser el gerente de finanzas de la compañía, Gerente de operaciones. gerente de operaciones necesariamente, y a veces uno va al mercado a comprar esta especie de paquetes inspiracionales, estos servicios de coaching que están muy ligados al emprendedor. ¿Te ha pasado? ¿Qué tipo de experiencia nos puedes contar al respecto? Y si es que está dentro de lo que ustedes ofrecen esta evaluación. Sí, me gustaría volver un poco atrás para explicar qué es Belab, porque Dale. yo creo que es importante el contexto para responder un poco tu pregunta. Belab tiene 2 partes. Be, ¿cierto?, que en el verbo en inglés, to be, de ser.
y lab de laboratorio, que es experimentar o hacer. Todo lo que hacemos tiene que ver con buscar estas dos fuentes, ¿ya? Primero una reflexión interna que tiene que ver con el autoconocimiento, de un descubrimiento, del propósito de estas cosas, pero desde nuestra perspectiva no puede quedar todo ahí, pues si no se transforma un poco en humo, ¿ya? Y hay que llevarlo a acciones concretas que generan resultados, y ahí viene de la parte del lab, de experimentar y hacer. Entonces, respondiendo ahora directamente a tu pregunta, en la medida que estas dos fuentes que están en todos nuestros programas se pueden desarrollar de buena manera, yo encuentro un propósito, una manera de inspirar al otro, pero por otro lado defino cuáles son las acciones concretas en función de mi propia personalidad, porque eso también lo voy tomando conciencia durante el camino, para yo entender que cierto tipo de colaboradores de mi área son de cierta forma y que yo requiero ocupar, dado que ya me conozco un poco mejor, estas habilidades, y en otro tengo que ocupar estas otras habilidades para generar un buen resultado. O sea, en el fondo es para aprender a manejar mejor a un equipo de trabajo que yo pueda tener a mi cargo, ¿no? Exactamente. Y en el caso de un emprendedor, por ejemplo, si es que no tiene un equipo de trabajo a su cargo, ¿de qué manera le puede servir vivir una experiencia así, como en V-Lab? Sí, una vez hice hace un tiempo atrás un taller de sueños. Ya, de Así- sueños de lo que sueña la gente. Sí, ¿Ya? así tal cual, para una incubadora en el sur de Chile, en Valdía, Austral Incuba. Y lo interesante fue que, si bien el emprendedor post taller siguió haciendo lo mismo, ¿ya? Tenía las mismas actividades, tenía las mismas cosas que hacer, el hecho de encontrar el por qué y el para qué estaba haciendo su emprendimiento, que en general el emprendimiento surge en la parte inicial, pero muchas veces nos metemos, y lo digo desde la propia experiencia, estamos en el día a día y un poco perdemos el por qué creamos esta cuestión. Entonces, el hecho de conectarte con ese propósito de por qué tienes este emprendimiento, lo que hizo es que cada uno de esos emprendedores agarró mucha más fuerza, ¿ya? Y eso que es, finalmente, nuevamente, es orientado al propósito, a la pasión, y eso de todas maneras es inspiracional. Oye, obviamente eso también fue un emprendimiento. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Tú eres psicólogo? No, ¿Cómo nace entonces V-Lab un poco? Porque esto tiene bastante que ver con los temas más blandos de repente. sí. Cuenta un poco la historia de V-Lab. Estoy acostumbrado a esa pregunta, no te preocupes. Yo soy ingeniero comercial de profesión, hice un máster en diseño en la Católica, y hace 10 años, del 2006 en adelante, empecé a hacer distintos talleres de desarrollo personal, crecimiento personal, autoconocimiento, autoayuda, como le dicen, todo este tipo de cosas. Y aprovecho de dar el mensaje que es la mejor inversión que uno puede hacer. No hay que tener un problema para meterse en estas cosas. Y eso generó en paralelo dos mundos en mí. ¿Ya? El mundo del ser, y por eso hice la mezcla finalmente, que viene de una experiencia personal, y el mundo del hacer, que es lo que yo hacía en lo laboral o en lo académico. Y nosotros crecemos en tres líneas, ¿cierto? En lo personal, en lo académico y en lo profesional, pero están totalmente desconectados. Y si les permite dar un poco la lata, yo soy bien ñoño para estas cosas, me puse a investigar. Incluso uno puede hablar de la filosofía antigua, 400 años antes de Cristo, donde los filósofos eran los científicos de la época. Donde en una misma persona están involucrados estos dos mundos. Y eso se dice, según algunas teorías, que a partir de Descartes, que dice, pienso, luego existo, se inicia la revolución científica y todo el mundo del ser empieza a perder valor. Hoy día siento que estamos en un periodo nuevo de convergencia entre estos dos mundos. Y me perdí un poco hace un día la pregunta porque me fui en otra volada. Pero No, como parte. Eso. Va bien, estás contándola. Entonces, parte de una experiencia personal donde yo veía un mundo que me hacía crecer como persona en el autoconocimiento, pero que yo lo estaba aplicando en el trabajo y me hacía ser un mejor profesional. Entonces la pregunta que me dice, ¿por qué están separados? ¿Ya? Y a partir de ahí yo trabajé en un fondo de inversión de capital de riesgo, trabajo en innovación y emprendimiento hace mucho tiempo, y lo que tenía que hacer yo era buscar emprendedores innovadores para invertir en innovaciones de alto impacto. Y lo que nos pasó, esto fue el 2010, justo cuando se había creado Startup Chile, por lo tanto empezó el boom del emprendimiento en Chile. Y lo que pasó es que llegando estos emprendedores, haciendo una muy buena, haciendo una buena presentación desde el punto de vista técnico, buena tecnología, buenos modelos de negocio, pero en habilidades blandas eran muy vagos. Muy blando. Muy blando. Entonces, el 70%, hicimos la evaluación, de los rechazos a los emprendedores era porque no tenían la habilidad blanda, que no iban a ser capaz de manejarse frente a un comité de inversiones que es súper exigente. Los gringos suelen decir que prefieren un A-team con una B-idea, o sea, un equipo bueno con una idea más o menos, que al revés, con una buena idea con un equipo más o menos. Sí, pues bueno, 500 Startups, que una de las incubadoras conocía ya, yo entiendo que ya no selecciona ideas, selecciona personas. Sí, pues. Entonces, ahí fue un primer clic y me puse a investigar quiénes les enseñan a los emprendedores a emprender. Y uno se mete a la incubadora, centro de emprendimiento, y quién les enseñan herramientas, más herramientas.
cuando ya sabemos muchas herramientas, modelos de negocio, estrategia de comercialización, etcétera. Pero nadie le enseña a, entre comillas, ser emprendedor. Capacidad de resiliencia. ¿Y se puede enseñar ser emprendedor? Absolutamente, yo lo vi en carne propia. ¿Sí? Si yo me hubiera parado aquí hace 10 años atrás no podría hablar. Y obviamente hay metodologías y formas de hacerlo que te permite generar este empoderamiento emprendedor que sin duda cualquiera lo puede lograr. ¿Por Y qué? tiene que ver mucho más con las habilidades blandas que con las habilidades duras. Por sin supuesto. ninguna ¿Y por qué es importante ese empoderamiento para ser emprendedor? Porque muchas veces la gente dice, lecera, si en el fondo yo tengo que ver el tema de la factura, servirme el café, hacer andar este negocio, o sea, cosas prácticas. ¿Por qué es importante que una persona también aprenda a empoderarse? Porque a mí también me ha pasado con el tema del emprendimiento, ¿verdad? Porque en el fondo, al final uno empieza a tejer redes también, uno empieza a hacer contactos, hay una serie de otras facetas que el emprendedor también tiene que cubrir. Sí. A ver, el tema blando, que yo creo que cada vez cobra más Qué valor. feo decir blando, porque uno que ha trabajado toda la vida en medios, como que el tema blando es como el charcha, penca. Así como, no, cubre tú la noticia blanda. Blando. ¿Qué le suena a usted blando? Blando. Que no es duro. Le gusta que el músculo esté blando, le gusta que el discurso sea blando, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con blanda. la palabra, tiene que ver con la interpretación que le hemos hecho a la palabra. Mm. O sea, la Sí. palabra no está mala, No. pero, insisto, desde la revolución científica, lo duro es muy valioso porque se puede comprobar y se puede argumentar. Ajá. ¿Ya? Y hoy día, de hecho, los estudios de neurociencia lo que están haciendo es que están comprobando lo blando. Mm. Y por eso existe esta convergencia hoy en día. Bueno, ya. Esa fue mi, Sí. ¿Y cuál era la pregunta? mi opinión. Ese fue mi aporte del día de hoy. Ese es mi gran aporte el día de hoy. Algo dijiste tú, no sé, pues sí. No, el tema del networking, que la gente tiene que estar preparada para tener otras habilidades también, aparte del hacer. en el fondo. Sí, pues, totalmente. Yo creo que hay una palabra que yo uso mucho en los talleres que es incomodarse. Yo creo que uno tiene que estar en constante incomodidad. ¿Ya? En la incomodidad está el aprendizaje, en la incomodidad están las nuevas oportunidades, en la incomodidad están los nuevos negocios si buscamos el punto de vista de emprendimiento. Oye, Entonces, perdona, VLab, ¿cuánta gente trabaja en VLab? ¿Cómo empresas que nos están escuchando, emprendedores que están escuchando, cómo acceden? ¿Cuáles son los programas? sí, somos un equipo chiquitito de 2 personas. Y bueno, y me ayudo externamente con temas comunicacionales y otras cosas. Hoy lleva nuestro emprendimiento, nuestro proyecto ya cerca de 2 años, un poquito más. Hemos hecho 10 programas de este programa Reinvéntate, y les voy a explicar también de qué se trata. Y ya van 10 generaciones, cerca de 80 graduados, y algunas métricas para que entiendan un poco cómo ha sido la evaluación. El 94,5% de los graduados declara tener claro cuál es su propósito post-taller, ¿ya? Que es una de las cosas importantes. Y el 92,5% declara tener claro cuál es el plan de acción que yo requiero hacer, cuáles son las acciones concretas que yo requiero hacer para concretar mi proyecto y que ese proyecto está alineado a mi propósito. Ah, muy bueno eso. Ya es difícil saber para dónde voy, más difícil aún es saber qué hago para poder ir conduciéndome en ese camino. Es que justamente la propuesta de valor de VLab es esa, ¿ya? Es cómo yo te ayudo a buscar tu propósito, te ayudo a identificar un proyecto que está alineado a ese propósito y te entrego el camino a seguir para que eso se concrete. Oye, y la gente te pide, porque tú hablabas de métricas, pero me imagino que en esto de la habilidad blanda, la gente igual quiere tener algún resultado específico, que yo diga, oye, sabéis que esta cuestión, independiente de cómo yo me sienta y que yo crea que soy mejor o peor emprendedor, que haya algún resultado concreto, si ustedes lo pueden medir, tienen precisamente estas métricas. Sí, eso es otra pregunta que me suelen hacer mucho. Ujú. Y aquí yo quiero ser súper transparente. Yo no puedo prometer que alguien va a concretar su proyecto porque depende de esa persona. Primero, los hábitos se construyen a partir de entre 30 y 90 días, depende de la teoría. Yo tendría que estar 30 días con cada persona todos los días, porque si tú no eres perseverante, yo no puedo hacer que tú logres ser perseverante en un fin de semana, ¿ya? Lo que yo sí prometo es que descubras tu propósito, que descubras un proyecto que esté alineado a ese propósito y un camino a seguir, ¿ya? Y ahí depende de ti un poco si tú te apoyas en alguien para que te ayude a hacer como hincha pelota, ¿cierto? De nosotros, yo le ¿Y tú promuevo. puedes ofrecer ese servicio, por ejemplo? Lo estamos desarrollando, ¿Ya? y porque es interesante, lo importante es que sea un modelo escalable. O sea, yo no puedo estar en reuniones todo el día con todas las personas, por y supuesto. es un poco los desafíos que tenemos hoy día, cómo hacemos este modelo más escalable. Lo que sí ofrecemos es que un mes después o 3 semanas después, post taller, hacemos una sesión de seguimiento para saber en qué está cada uno y obviamente les doy feedback para ver cómo pueden ir. Bueno, ahí tenéis el futuro de la escalabilidad en tus propios alumnos. En Exacto. tipos brillantes que han pasado por tus salas, digamos, y de que ahí podéis rescatar
los futuros empleados, digamos, o continuadores de este mismo proyecto. Oye, yo lo encuentro muy interesante y no sé Roberto, si lo viste en su momento. Y esto es un buen ejercicio para todos los emprendedores que nos escuchan, porque al escucharte pareciera ser de que tuviste una oportunidad. Al comienzo estábamos hablando del problema de servicio, que justamente Chile carece, digamos, en términos culturales, en términos de cómo se han desarrollado los emprendimientos y la cultura del servicio, de habilidades blandas. O sea, hay una tremenda oportunidad. No sé si es eso parte del análisis que tú hiciste, porque cuando uno se compara, acá lo hacemos mucho, pero con otros países de Latinoamérica, Chile pareciera ser en este aspecto uno de los países más duros, justamente, y no más blando. Cuando uno ve a nuestros vecinos, incluso lo que está pasando en Perú, en Colombia, etcétera, pareciera ser de que tenemos una tremenda oportunidad para seguir emprendiendo en el ámbito en el que tú estás haciendo. Sí, fíjate que eso es algo que he tratado de investigar, no como yo a profundidad, pero leí un artículo hace un par de años atrás que Chile era uno de los países más egoístas del mundo y que por otro lado tenemos los niveles de desconfianza también mayores. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y una vez leí una columna de Eugenio, no me acuerdo el apellido. Tirones. No era Tirones, era otro sociólogo. Traté de adivinar, no la chunté. Y él decía que en la época de los 80, donde se cultivó mucho el individualismo, o sea, si a mí me va bien es porque yo lo hago bien, porque nadie me protege, empezamos a pegarnos codazos entre todos, nos fue bien económicamente, generó abundancia para el país, pero cada uno individualmente decía, necesito que nadie me ayude, ¿ya? Y eso obviamente va creando un contexto cultural distinto, y yo creo que es un gran desafío para nuestro país. Yo estoy convencido de que tenemos que conocernos más, porque el hecho de que conversemos ya empezamos a botar las barreras, eliminar los prejuicios, y en ese sentido creo que hay una tarea importante para nuestro país. Y hablando de conocerse más, dado que estás hablando del contexto latinoamericano, en Argentina, tú sabes que por la obra social, que es en el fondo la ISAPRE, tú tienes de manera gratuita, una cantidad de sesiones con el psicólogo. No solamente con el psicólogo, sino que con el psicoanalista. Es que están todos locos. No, pero es que es algo muy impresionante. Porque cuando uno analiza y uno se mete en las profundidades del por qué somos tan desconfiados, del por qué estamos poco trabajados, la pregunta es, no todos pueden acceder ni a comprar un set de herramientas como un BILAV, en el caso de los emprendimientos, y a nivel personal, a nivel de las personas, no ya fuera del emprendimiento, fuera de su rol como empleado o como empresario, tener el acceso a una terapia es muy cara. Perdona, lo comentábamos otro día, Eduardo, en el pasillo, con respecto a cómo saluda a los argentinos y cómo saludamos nosotros. Sí. Cuando tú ves a alguien que no había estado hace mucho tiempo en Chile, oye que estáis gordo, oye que estáis pelado, como que siempre lo hacemos bolsa. Y el argentino te saluda y dice, che, monstruo, que estás bien, qué lindo que estás, no sé qué cosa. Hay uno que te sube para arriba y el otro te tira para abajo. Sí. Es súper cultural y que obviamente es un detallito, pero que está en el día a día de nuestro país. Roberto, y eso es un desafío. ¿Cuáles son los próximos pasos que quieren dar con BILAV y cuáles son como los desafíos a corto plazo? Sí, y para tocar el punto anterior, en Argentina, el que no hace terapia es el que está loco. Hay un contexto totalmente distinto. En Chile estamos muy acostumbrados, hoy estoy yendo al psicólogo, pero ¿qué te pasó? ¿Cuál es tu problema? Claro, porque les era. Claro, Qué tontera. entonces hay que entender que es una inversión. Y yo creo que la plata está porque esa misma gente se pega un viaje o porque dice, me necesito desconectarme, despejar. y en realidad vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Entonces yo creo que ahí también hay que tomar conciencia respecto a eso. Los próximos pasos para nosotros, seguimos con los talleres. Tenemos el próximo taller el 23, 24 y 25 de febrero, viernes a domingo. Fin de semana siempre alineado a las personas que trabajan en horario tradicional. Digo tradicional porque los emprendedores sabemos que Trabajan de lunes a domingo. Y muy interesante lo que ha pasado es que nos han empezado a llamar de organizaciones. Inicialmente yo creé este programa para personas porque mi pasión es que la persona le brillen los ojos cuando hace lo que hace. Y yo decía, bueno, en las organizaciones hay la mitad de la gente, o sea, hay un 54% de los chilenos que no les gusta su trabajo y un 30% está realmente frustrado. Entonces yo dije, no me van a pescar. Y de hecho hice 2 reuniones con un par de bancos que me dijeron, bueno, gracias pero nos vemos más adelante. Llamamos. Y lo que ha pasado, y también fue una reflexión interna, me han empezado a llamar de algunas organizaciones donde dije, quiero que hagan lo mismo, pero para que la gente sea más feliz haciendo lo que hace. Y eso me hizo también reflexionar
en mi radicalismo personal, decir, claro, hay un montón de gente que nunca toma mi programa porque le da miedo. ¿Cómo yo ayudo a esas personas que están hoy día en una empresa, que no están cómodas o en una organización? Y ya hemos trabajado con 2 organizaciones, con el SENADIS, Servicio Nacional de Discapacidad, con el DUOC, y siento que está creciendo como fuertemente esto de lo organizacional, y lo que me tiene muy entusiasmado. Entonces vamos a seguir, por una parte, por los programas de personas, ¿cierto? Que cada persona paga individualmente este programa por un fin de semana, y por lo organizacional relacionado a reinvéntate dentro de tu puesto de trabajo, y también programas de empoderamiento, de liderazgo, de trabajo en equipo, etc. www.b-lab.cl, entonces, para que toda la gente encuentre más información. Exacto. Y además, último mensaje. ¿Ya? ¿Estamos terminando? Sí, estamos Ya. terminando. Este miércoles que viene voy a hacer un taller cortito de 2 horas ¿Ya? que reinvéntate dentro de tu trabajo. O sea, todas las personas que están en una organización hoy día que les gustaría generar mayor bienestar en su trabajo actual, los invito a que se comuniquen con nosotros ¿A través del sitio? sí, a través del sitio en hola@belap.cl, ¿Ya? y lo vamos a hacer en Urban Station, así que ahí también en la link de ellos pueden encontrar más información. Este miércoles. Este miércoles a las 7 de la tarde. Oye, antes que se me olvide, tú saliste de la inversión de emprendedores, digamos, a esta cosa que se fue, digamos, irte al lado blando. La familia, la gente que te rodeaba, tus compañeros de universidad, ¿te miraron con cara como de loco? Totalmente. Yo me acuerdo que mandé un chat de amigos, yo soy de Valdivia, y me dijeron, pero eso no se puede. Obviamente, no se puede, y bueno, hoy día ven un poco los resultados, yo creo que esa percepción. Pero nos pasa a todos los que empezamos con cosas que son un poco distintas. Disruptivas. Exactamente. Roberto Puentes, muchas gracias por venir a contarnos más de B-Lab, B-Lab.cl. El fundador y director ejecutivo de B-Lab nos acompaña hoy día en Emprender es Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mucha suerte. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Ah, vamos a poner música. Sí, a pesar de la hora. Ya.